Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Huele a azufre todavía. Hoy les saludo desde la hermosa Plaza Bolívar de Caracas. Esta semana ha sido una semana muy movida, unos días muy movidos en Caracas, dado que los Estados Unidos decidió retomar las medidas coercitivas unilaterales contra Minerven y osó amenazar al gobierno bolivariano dándole un plazo hasta abril para retomar las medidas coercitivas unilaterales si no se habilita a María Corina Machado a participar en las próximas elecciones. Recordemos que el viernes antepasado, el TCJ ratificó la inhabilitación de María Corina Machado para presentarse no solamente a estas elecciones, sino para ejercer cargos públicos durante 15 años, ratificando así la inhabilitación que se le dio en el año 2021. El hecho de que los Estados Unidos esté decidido a retomar esas medidas coercitivas unilaterales, en este caso en torno al oro, poniendo en riesgo su propio abastecimiento, nos señala dos cosas. Uno, que María Corina Machado, además de ser el cuadro del Likud en Venezuela, como ya lo dijimos en un podcast anterior, es también la ficha fundamental del próximo plan de los Estados Unidos para apoderarse de los recursos de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo otro que nos dice esta retoma de las medidas coercitivas unilaterales contra Minerven es que los Estados Unidos, aunque nunca abandonó otras vías para ingerir en la revolución bolivariana, y de eso dan cuenta los 5 atentados que denunció el presidente Maduro en enero de este año, pues a pesar de que nunca lo abandonó, ahora al retomar esas medidas coercitivas unilaterales, pues nos avisa que pueden estar retomando más planes para acceder a los recursos de Venezuela por la vía de la injerencia militar regular o irregular o simplemente por vía de un golpe de Estado. Hablando de golpes de Estado, pues entonces también hay que hablar de cómo Colombia continúa siendo una ficha en el ataque a Venezuela, según lo denunció el presidente Maduro, donde habló de acciones de la DEA y de la CIA orquestadas desde Colombia con agentes de la inteligencia colombiana, y eso nos lleva a reflexionar que Colombia sigue siendo una ficha fundamental en el tablero geoestratégico de los Estados Unidos en nuestra América. No contento con la ocupación militar de hecho que tienen los Estados Unidos en Colombia, recientemente se anunció que la policía de Nueva York va a abrir una oficina en plena Bogotá. Oficina que además dijeron se va a dedicar a labores de inteligencia para perseguir lo que ellos consideran crímenes que les atañen, es decir, hablan no solamente de drogas, sino también de terrorismo, término sumamente difuso que más bien nos refiere a la lucha contra insurgentes de los Estados Unidos. Y recordemos que desde el punto de vista de los Estados Unidos es insurgente todo el que se oponga a la expansión del capitalismo, del imperialismo en nuestra región, y eso incluye no solo a los colombianos y colombianas que disientan del sistema capitalista, que se atrevan a enfrentar los intereses del imperialismo, como por ejemplo a el expolio de las transnacionales en Colombia, sino que también incluye a los países de nuestra América que no se subordinan al imperialismo, el llamado eje del mal, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Como si todo esto fuera poco, se realizó en Madrid, España, un foro llamado el Foro Madrid, organizado por el partido ultraderechista Vox. En ese foro participaron 170 parlamentarios y parlamentarias y firmaron una carta emplazando al presidente de la Corte Penal Internacional a acelerar las investigaciones contra el presidente Nicolás Maduro, porque según dice textualmente la carta, se están creando las condiciones para un baño de sangre en Venezuela. Aparte del partido Vox de España, del partido UDI de Chile
y de otros partidos de derecha de nuestra América firman esta carta nada más y nada menos que el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, y las congresistas colombianas Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Es decir, estas mismas mujeres que están detrás de un lawfare que está tratando de ejecutarse contra el presidente Gustavo Petro desde la Fiscalía, desde la Contraloría de Colombia, que ya logró la suspensión del canciller colombiano durante 3 meses, que allanó FECODE, el principal sindicato del país, para tratar de acusarlo de financiar ilegalmente la campaña del presidente Petro, pues estas mismas mujeres del Centro Democrático que están apoyando este tipo de acciones contra Gustavo Petro están también tratando de avanzar en una causa contra el presidente Nicolás Maduro. Esto nos habla de un movimiento geopolítico en toda nuestra América que responde a una clara estrategia de injerencia imperialista. Un reacomodamiento de Trump en los Estados Unidos que pasa por un reacomodamiento también de las fuerzas afines a Trump en nuestra América, como por supuesto el Centro Democrático, y recordemos a María Fernanda Cabal luciendo un tapabocas alusivo a Donald Trump, por ejemplo. Pero del otro lado de la historia se encuentran los discursos que tuvimos la gran oportunidad de escuchar en la apertura del año judicial en Venezuela en el Tribunal Supremo de Justicia, donde además tuvimos la grata ocasión de saludar al presidente Nicolás Maduro, intercambiar algunas palabras con él y regalarle la edición argentina de nuestro libro Nuestra América en Palabras, 10 entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Luego tuvimos la gratísima ocasión de escuchar el excelente discurso del orador de orden, el magistrado Luis Damiani. Un discurso contundente, antiimperialista y descolonial en el que llamó a profundizar el poder popular organizado, repolitizar el país y afirmó que solo un pueblo consciente puede asumir su papel decisivo y protagónico en este proceso de liberación nacional. Escuchen aquí algunos breves extractos. Venezuela padece desde hace 25 años una guerra de agresión como todas las guerras imperiales. Nuestro país está integrado al sistema capitalista mundial y hasta 1999 era dependiente del imperialismo norteamericano. En la estructura económica la dependencia era absoluta y era determinante en las relaciones sociales y culturales. Solo subsistía una independencia político-jurídica formal conquistada a sangre y fuego en nuestra primera guerra de independencia. En efecto, la victoria de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 puso punto final a la dominación del Imperio Español en el continente americano. En esta batalla definitiva, los españoles fueron derrotados por el mariscal Antonio José de Sucre. Vencido el Imperio Español, los Estados Unidos, desde finales de 1800, se insertaron en la geopolítica latinoamericana, junto algunas potencias europeas que competían por el control de los mercados latinoamericanos. Empezó la etapa de la neocolonización inglesa y norteamericana, que se decidió a favor de esta última a finales de la década de 1920. Son muchas las razones por las que Estados Unidos deseaba y desea apoderarse de América Latina. Ha utilizado y aún se sirve de diversos estratagemas para controlar los ingentes recursos naturales que nuestra región tiene, para dominar el gigante mercado, para favorecer los intereses de las empresas estadounidenses y para explotar la mano de obra barata de nuestros trabajadores. A partir de la década de 1980, Estados Unidos impuso en América Latina
un agresivo sistema económico neoliberal. El neoliberalismo se caracteriza por un intenso nivel de explotación laboral, por la mercantilización de la naturaleza en el marco de un fuerte proceso de desregulación económica. Es una contraofensiva empresarial en los países capitalistas centrales para recuperar la rentabilidad y la tasa de ganancia a costa de los derechos laborales, la mercantilización y la venta con pérdida de los bienes nacionales. Frente a esta enorme amenaza, debemos profundizar los procesos democráticos de toma de decisión, distribuyendo el poder en todas las instancias de participación social. Es imprescindible ampliar y profundizar en toda Venezuela la presencia y la actuación del poder popular organizado. Hay que repolitizar el país, fortalecer las organizaciones del poder popular, del poder comunal. Solo un pueblo consciente puede asumir su papel decisivo y protagónico en este proceso de liberación nacional. Como decía nuestro libertador en 1829, la destrucción de la moral pública causa bien pronto la disolución del Estado. Hay que avanzar en nuestro proyecto, fundamentado constitucionalmente en la unidad y colaboración de todos los poderes públicos, con honradez, rectitud, probidad, para resistir la embestida de las agresiones imperiales en todas sus formas, con discernimiento, valentía y alegría. Muchas gracias. Seguidamente fue el propio presidente Nicolás Maduro quien denunció la permanente injerencia de los Estados Unidos contra la revolución bolivariana. Además, dio respuesta frontal al presidente de Ecuador, Noboa, quien en días recientes amenazó con desconocer los resultados de las próximas elecciones en Venezuela. Y por cierto, al respecto, el presidente Nicolás Maduro ratificó que este año se realizarán elecciones en este país. Me lo guardan. De esta manera, o mejor que esto, está firmado en el documento que firmamos con los gringos. Mejor que esto. Así que no hay sorpresa, no hay tiempo para espantos, gringos. Ustedes firmaron también y los documentos reposan en nuestras manos y son secretos hasta que sean secretos. Y puede haber sorpresas para los hablachentos y los ridículos que se toman la foto y sacan comunicados. Preocupado tienes que estar por tu país, Noboa. Tienes que estar preocupado por tu país, que no gobiernas tu país, que llegaste a abrirle las puertas al Comando Sur, al diablo. Noboa, Noboa, Noboa. No te conozco, Noboa. Eres muy joven. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Noboa, mírame a los ojos, porque el que se mete con Venezuela se seca. Y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros. Noboa, ocúpate de tu país, que tienes un berenjenal y no sabes qué hacer. Ahora amenazan, doctor Jorge Rodríguez, desconocen, desacatan, preparan llamados a la violencia. Se van a quedar con los crespos hechos, se los digo. Y lo que es peor, una vez más, señores embajadores, embajadoras, una vez más amenazan al pueblo de Venezuela de impedir, sabotear y atacar el próximo proceso electoral del año 2024, que es una obligación y un mandato constitucional. No es la primera vez que lo hacen. Solo el pueblo pone y quita. Solo el pueblo elige en Venezuela. El año 2023
La Asamblea Nacional tuvo una idea maravillosa: convocar al pueblo a referéndum para consultar el tema vital de nuestra historia, que es el rescate con los derechos históricos de la Guayana Esequiba. Y también doña Violencia gritó: suspendan ese referéndum, y dio la orden. La ExxonMobil y el gobierno de Guyana fueron a la Corte Internacional de Justicia. ¿O es que se olvidaron de eso? Y hasta en la Corte Internacional barrimos el piso con ellos, los coleteamos. Ganamos inclusive en esa instancia, porque teníamos la razón. Y ante el llamado de doña Violencia, don Odio y el imperio estadounidense, moviéndose, desesperado. Algún día revelaremos algunos secretos, Jorge, de las presiones que trataron de meternos a nosotros la última semana, esa que iba al referéndum, para que suspendiéramos el referéndum. Pero nosotros no somos presionables, ni amenazables, ni chantajeables, afortunadamente, gracias a Dios y a la Virgen y a nuestro pueblo. Yo solo le digo al pueblo: 2024, cumpliremos con la Constitución. Y llueva, truene, relampaguee, este año hay elecciones y el pueblo vota, el pueblo elige. Diga lo que diga doña Violencia, diga lo que diga Antonio Ledesma, diga lo que diga el imperio norteamericano. En Venezuela mandamos los venezolanos. Nos despedimos de aquí desde la Plaza Bolívar de Caracas, no sin antes recordarles, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube, consultar nuestra página hueleazufre.com, seguir nuestra cuenta de X hueleazufre1. Hueleazufre es comunicación contrahegemónica para construir la paz. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Huele a azufre todavía.